Feliz sábado para todos. Amén. Feliz sábado, igualmente. Feliz sábado, hermano. Que la paz de nuestro Padre Dios y la sangre de Jesucristo y en la compañía de su Santo Espíritu esté con todos nosotros. Amén. Si puede darse un abrazo a sí mismo, un abrazo de feliz sábado. Que Dios los bendiga a todos y que puedan disfrutar de la presencia de nuestro Dios. Vamos a estudiar la palabra de nuestro Dios. Vamos a hacerlo, espero que no estén todavía, o sea, que no estén ya cansados, porque vamos a estudiar algo. Lo que vamos a estudiar en este momento, yo le he titulado el efecto de las palabras. ¿Cómo le titulé? El efecto de las palabras. El efecto de mis palabras. Ahora, vea usted que, aunque voy a leer varios versículos, yo quiero que sigan la secuencia porque ponga mucha atención para que no se vaya a caer usted, vaya a llegar en un momento a mediado a entender porque no puso atención antes y después malinterprete lo que estoy diciendo. Así es de que necesito que me sigan en la lectura. Vamos a orar antes de estudiar la palabra de Dios para poder sacar lecciones importantes para nuestra vida diaria. Así es de que vamos a orar en este momento. Cerramos nuestros ojos. Querido Padre que estás en los cielos, gracias por darnos este momento agradable de tu día sábado. Es tan bello saber, oh Dios, que tu presencia está con nosotros. No porque yo lo diga, Señor, sino porque tu palabra lo dice. Es el día que tú reposaste, el día, Señor, que visitas tu creación. Gracias porque nos has dado un sábado para poder recordar, oh Dios, cuando tú creaste todo lo que nos rodea e incluso a nosotros mismos. Gracias, oh Señor. En este momento te pedimos que tu Santo Espíritu pueda, Señor, abrir nuestras mentes y que podamos, Señor, recibirte a ti como el único Señor de señores, Rey de reyes, y que pueda, Señor, guiarnos desde ahora hasta la eternidad. Te lo pedimos, amén, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Vamos a ir al libro de Efesios, Efesios 4, 17. Vamos a leer varios versículos, así es de que yo les pido que se pongan cómodos, pero no se duerman. Efesios capítulo 4, versículo 17. ¿Lo tenemos? Amén. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis, perdón, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Vea usted cómo Pablo le da un consejo a los de la iglesia de Éfeso. Le dice, esto pues os digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. El versículo voy a saltar, no porque sea menos importante lo que está ahí, sino porque quiero llegar a donde dice las siguientes palabras. Versículo 29, del 29 al 32. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino que sea buena y sirva para edificación. ¿Por qué hay que procurar que no salgan palabras corrompidas de mi boca, dice la Biblia? Porque no edifican. Porque no edifican. Y ahora dice que sirva para edificación. Si vamos a hablar, que sea para edificar, para que dé gracia a los oyentes. Mire los consejos que da la palabra de Dios. Y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados, para el día de la redención. Toda amargura y enojo e ira, gritería y maldicencia, y toda malicia sea quitada de entre vosotros, dice la palabra de nuestro Dios. Termina el versículo 32.
Y sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también Dios en Cristo os perdonó. Lo que acabo de leer lo vamos a espaciar en la Biblia. Recuerden cosas claves que hay ahí. ¿Por qué yo no debo? En primer lugar, el primer versículo dice ahí que ya no andemos como los gentiles. Está hablando literalmente, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que nosotros somos los gentiles ahora, en tiempo. Pero en el término espiritual, nosotros, por así decirlo, somos los cristianos, los hijos de Dios, los que nos hemos sometido a Él y queremos vivir como Él nos manda que vivamos. Entonces ahora, Él está dando consejos, qué cosas nosotros debemos hacer. Y una de las cosas, Él dice que cuidemos, es la manera de hablar. Porque con la manera de hablar, nosotros podemos o edificar o destruir. Podemos dar gracia al oyente o podemos quitar esa gracia al oyente. Dice usted, a ver, no entiendo. No se preocupe. Ahora dice el versículo 30, no contristéis al Espíritu. A ver si me ayudan allí ustedes mismos con sus micrófonos. No contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual estáis sellados para el día de la redención. ¿Qué tiene que hacer el Espíritu Santo aquí? Pregunto yo. Si está hablando si está hablando ok, cómo debo hablar, que debo hablar para edificar, no lo veo de tan gran magnitud el problema del habla. No lo veo así, pero aquí está mencionando que el Espíritu Santo está en estas cosas imbuido. Ahora, vamos a seguir leyendo. Mateo 12, 22 al 37. Vamos a ver algo que pasó ahí. Mateo 12. No olviden estas partes que hemos leído de Efesios, porque esto tiene una connotación muy importante que quiero hoy estudiar con ustedes. Mateo 22. Mateo Dijo. 12. Mateo 12, versículo. Voy a leer algunos ahí para poder entender el contexto. Voy a leer el 12, 22. Entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Mire lo que está haciendo Jesús. Dice que a él le trajeron un mudo y un ciego y él lo sanó y ahora estaba mirando y hablando. Qué bonito. Damos gloria a Dios por eso. Amén. Qué bonito. Precioso lo que Jesús hace. Pero ahora mire lo que sigue diciendo. Y todo el pueblo estaba maravillado y decía, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No es este el hijo de David? Se preguntaban ellos porque estaban maravillados. Mas los fariseos oyéndolo decían, este no echa fuera demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. A ver, pregunto yo, ¿cómo dije yo que le titulé el tema? El efecto a la palabra. El efecto de mis palabras. Yo quiero que ustedes vayan notando, aunque ustedes van a ver diferentes escenas en lo que vamos a leer. Es una cosa que vamos a sacar específica. Y es el efecto que tienen mis palabras. Ahora, miren lo que ahí dice. Dice que unos se maravillaron, pero hubo otro grupo que dijeron que este no echa fuera demonios sino por Belcebú. ¿Quién es Belcebú? Dios. Satanás. Satanás. Príncipe de los demonios. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí es asolado, y toda ciudad y casa dividida contra sí no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? O sea, mire, Jesús está contrarrestando
las palabras que ellos habían dicho, que habían dicho. y ahora les está diciendo una analogía o una metáfora de cómo podría ser esto, porque Satanás es el reino de él que tiene. Entonces, mire lo que Jesús va a decir. Y dice el versículo 27, y si yo por Belcebú echo fuera los demonios, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. O sea, les da posibilidades. No está Jesús quitándoles ninguna manera de pensar. Él les da posibilidades. Ustedes piénsenlo, analícenlo, dice en otras palabras Jesús. De otra manera, ¿cómo puede uno entrar en la casa de de otra manera, ¿cómo puede uno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes? Si primero no ata al hombre fuerte, entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, dijo Jesús, es contra mí es, y el que conmigo no recoge desparrama. Por tanto, os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no se le será perdonada a los hombres. ¿Se acuerdan de que en las palabras allá de Efesios hablaba del Espíritu Santo? Aquí aparece otra vez el Espíritu Santo, pero interesante lo que está diciendo Jesús. Y ahora sigamos. Y cualquiera que dijere palabras contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero a cualquiera que hablare contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este mundo ni en el venidero. Y ahora, esta parte que vamos a leer es clave. O haced al árbol bueno y su fruto bueno, o haced al árbol malo y su fruto malo, porque el árbol por su fruto es ¿qué cosa? Es conocido. Y ahora dijo unas palabras crueles Jesús. Crueles, pero lo hace con una intención y es de ayudarles. Y dice, generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo qué? Siendo malos. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Pero yo os digo, dijo Jesús, que de toda palabra ociosa que los hombres hablaren, de ella darán cuenta en el día de ¿qué? Del juicio. Juicio. Porque por tus palabras serás justificado, o por tus palabras serás condenado. Terrible lo que dijo Jesús aquí. El efecto de mis palabras, ¿hasta dónde me pueden llevar según Jesús? ¿Me doy a entender cuando digo el efecto? ¿A la salvación o a la perdición? A la perdición, una de dos. Ahora vean ustedes cómo Jesús plantea estas cosas. Y yo quiero, hermanos, que analicemos algo de esto que estamos leyendo. Porque aquí habla unas cosas claves que está hablando Jesús. Número uno, que aparece el Espíritu Santo aquí. Y habla que no se le va a perdonar ni ahora ni después. Habla de un juicio. Y habla de que de adentro viene el asunto. Entonces, yo quiero meditar en eso. Como habla de generación de víboras, ¿a ustedes les suena esa palabra en otra parte de la Biblia? En el Génesis. Sí, pero primero quiero llevarlos a Apocalipsis 12:4. Apocalipsis 12:4. Miren lo que ahí dice. Vamos a ir por la Biblia un poquito. Apocalipsis 12:4. Amén. ¿Ya lo tenemos? Amén. Ok, Apocalipsis 12:4 dice, y su cola, vamos a leer desde el 3. Y fue vista otra señal en el cielo. Y he aquí un gran dragón bermejo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en su cabeza 7 diademas. Y su cola arrastró la tercera parte de las estrellas de ¿qué?
el cielo y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Vea usted lo que está diciendo el capítulo 4, especialmente del libro de Génesis. Aquí habla también está hablando también de algo importante. Está hablando, hermano, que Satanás dice que arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo. ¿Y con qué los arrastró? Con su cola. Con su cola. Y eso tiene mucho que ver para nosotros. Pero vamos a ir a otra parte de la Biblia. Génesis 3, 1 al 5. Hablando de este mismo que habla en Apocalipsis capítulo 12, versículo 4, está hablando en Génesis capítulo 3, versículos del 1 al 5. ¿Lo tenemos ya? Amén. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, el cual dijo, esa palabra es clave, la serpiente ahora ¿Qué número decía? habla. Oye, capítulo 3, versículo 1. Vean ustedes una serpiente que está hablando. Y dice a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Palabras. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente, ¿qué hace? ¿Qué hace la serpiente? Dijo que no iba a morir. Habla. Quiero recalcar esa parte. La serpiente habla. Dijo a la mujer, no moriréis. Mas sabe Dios que el día que comieres de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses, sabiendo el bien y qué más. El mal. Sabiendo el bien y el mal. Ahora, ¿recuerdan ustedes que en el cielo, cuando dicen Apocalipsis que arrastró con su cola la tercera parte de las estrellas, ¿a qué se está refiriendo en Apocalipsis? ¿A quiénes fue que se arrastró? A los ángeles. A los ángeles. Quiere decir que nosotros sabemos, ¿verdad? Por la palabra de Dios, que este no era lo que es ahora. Era un Amén. ángel protector. Pregunto Amén. yo, después que pecó él contra Dios, ¿será que echó cola? Sí. ¿Echó cola? Sí. Sí. ¿Como los sapos? Se arrastró con su cola. Porque ahí dice la Biblia que con su cola. Ujú. Ah, mire qué interesante, ya le encontramos cola al diablo. No, no creo que tenga cola. Ahora, vean No. ustedes. Ay, de cola. Esto es sumamente importante. Vamos a ver para ver lo que significa en el contexto de la palabra Dios, la palabra estrellas. En Apocalipsis está refiriendo a los ángeles en el cielo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Amén. Ahora vayamos al libro de Daniel 8:10. Daniel 8:10. Amén. A ver. Engrandeció hasta el ejército del cielo, aparte del ejército de la tierra y las pisó. Y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra. ¿Y qué hizo? Y la pisoteó. Las pisoteó. Daniel 12:3. Vean ustedes las mismas palabras, pero refiriéndose a algo específico. Y eso lo leímos hace un tiempo atrás. Yo quiero que ustedes me digan a quién se refieren esas palabras, especialmente de Daniel 12:3. ¿Qué dice Daniel 12:3? A ver, y los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que guiaron a muchos a la justicia como las estrellas a perpetua eternidad. O sea que hay
Hay estrellas que guían a muchos, a nosotros. ¿Hay estrellas o no hay estrellas? ¿De qué está hablando ahí? Si ustedes se fijan en la lectura, está hablando de todo aquel que da a conocer la palabra de Dios con verdad, como está escrito. Son como las estrellas. Es una forma poética de decirlo y lo estábamos estudiando hoy en la mañana. Es una manera de poder referirse a los que trabajan para que el Señor, buscando cada día al Señor para poder ayudar a otros al conocimiento de su verdad. Y a esos que se refiere allí somos tú y yo, que debemos estudiar la Biblia y seguir el camino de Jesús. Porque por eso nos volvimos cristianos. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Amén. Para estar en la verdad, porque Cristo es la verdad. No queremos la falsedad en nuestras vidas ni a nuestro alrededor, pero para eso necesitamos, hermanos, someternos a Dios. Y ahora vamos a ir a un versículo clave. ¿Por qué les mencioné todos estos versículos? Vean ustedes cómo hemos ido a Apocalipsis, fuimos a Génesis, hablando de un mismo personaje, y ahora miren lo que significa cola en Isaías 9:15. Isaías 9:15. Isaías 9:15. El viejo y venerable de rostro es la cabeza. Y el profeta que enseña mentiras, ¿qué cosa es? Es la cola. Ah, entonces cuando Satanás con la cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo, ¿a qué se está refiriendo Apocalipsis? Que las engañó. Los engañó. Esa es la parte, cómo debemos nosotros entender de las escrituras. Hermanos, pregunto yo, a Eva fue engañada, ¿sí o no? Sí. Sí. ¿Qué se utilizó para engañar a Eva? La mentira. O sea, palabras, se usó palabras de mentiras. ¿Qué se utilizó para engañar a los ángeles en el cielo? Palabras de mentira. Palabras de mentiras. ¿Qué enseñan los falsos profetas? Mentira. Mentiras. Palabras mentirosas. Ahora, yo quiero recordarles, no lo voy a leer porque el tiempo, ¿verdad? No nos va a dar porque quiero enseñarles algo que saqué del Espíritu de Profecía. Pero quiero recordarles cuando los 12 espías fueron enviados a la tierra para mirarla, a ver cómo era la tierra, ¿verdad? La tierra prometida. Fueron los 12 espías. Al ir allá volvieron y cuando volvieron, ahora les piden que den el reporte de cómo vieron la tierra, qué tenía, cómo era, todo eso, el informe. Va a haber un informe de esto. Al dar el informe, se pusieron allí, ¿cuántos habían enviado? 2. 12. Eran 12. Sí, eran 12. Eso lo puede usted encontrar en Números 13, 31 y el capítulo 14 de Números, pero yo no lo voy a leer, solo voy a hacer la historia y ahí está. Los 12 van a dar el informe y cuando dan el informe, 10 dan un informe incorrecto, usan sus palabras. Se cree que iba con Moisés alrededor si no estoy mal, creo que era como 500,000, como 600,000 hombres, no contando las mujeres ni los niños, parece que menciona la Biblia. Pero iba una cantidad muy enorme. O sea que si no se contaban las mujeres, vamos a suponer que iban por lo menos 1,000,000 de personas con Moisés, que habían salido de Egipto. Y ahora se les va a dar un discurso. 12 personas traen un discurso para darle al pueblo lo que han visto, lo que han oído, para poder, eso va a ser algo, un efecto en la vida de este montón de personas que rodean a estos 12, entre los cuales estaba
Josué y Caleb. 10 dan un discurso negativo. El discurso negativo, ellos lo dijeron, no podremos. Habían visto, ¿qué cosa dicen ellos? Habían visto gigantes. Se miraron a sí mismos y habían visto a la gente que estaba al otro lado como gigantes y ellos se miraban como unas cositas tan chiquitas, como langostas. Y ahora, al dar ese discurso, dicen ellos, no vamos a poder. Pero allí interrumpió Caleb. Y dice, sí, vamos a poder, pero no vamos a poder con nuestras fuerzas, sino con la fuerza de ¿quién? Dios. Con la fuerza del que nos llamó. Amén. De Dios. Hermanos amados, hay algo que tiene que nosotros hoy que debemos entender. Y es que hay cosas que miran nuestros ojos que no son las que Dios está mirando. Y para ver cómo Dios mira, necesitamos utilizar una palabra clave de 2 letras. ¿Cómo se dice? La palabra fe. Fe. Si no avanzamos por fe, las cosas van a salir todo el tiempo mal. Necesitamos caminar por la fe. Necesitamos avanzar por la fe. Pero resulta que cuando no hay fe, hermanos, de nuestro interior sale lo que hay y sale por palabras. Las palabras que yo hablo, eso dice lo que hay dentro de mí, dijo Jesús. Aquí 10 hombres fueron a ver y lo que había en ellos no era fe. Lo que había en ellos es que se pusieron a mirarlo con qué contaban para poder hacerle frente a esta gente que estaba al otro lado del Jordán, y ellos dijeron, no vamos a poder. Caleb y Josué, ¿qué miraban Caleb y Josué que no miraban estos 10? ¿Qué miraban estos hombres? ¿Alguien me puede ayudar? Si ya lo leyó. ¿Qué miraban? Dice, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomamos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ella. Pero los hombres que subieron con él dijeron, no podemos subir contra el pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Hablaron mal, perdón. Amén. Hasta ahí. Caleb y Josué fueron positivos, porque dijeron que la pelea Dios ya la había dado, porque Dios les dijo que era posesión de ellos ya. Ellos lo único que tenían que hacer era entrar. O sea, lo que ellos dos tuvieron, como dijo usted, fue fe. Ellos confiaron en Dios, que eso era de ellos, porque Dios ya se los había entregado. A ver, vamos a 1 Corintios 10:4. 1 Corintios 10:4. Acuérdense cómo estamos navegando en la Biblia y recuerden que lo que estamos descubriendo es el efecto de las palabras. 1 Corintios 10:4 al 10. ¿Lo tenemos ya? Amén. Ok, dice, todos bebieron la misma bebida espiritual, hablando del pueblo de Israel, desde que entraron al desierto, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca, ¿quién era? Cristo. Era Cristo. Pero Dios no se agradó de muchos de ellos, por lo cual quedaron postrados. ¿En dónde? ¿En dónde quedaron postrados? En el desierto. ¿Por qué quedaron postrados? Porque Dios no se agradó de ellos. ¿Y qué es lo que no les agradó? Yo quiero que recordemos Hebreos 11:6. Hebreos 11:6 dice, porque es imposible agradar a Dios. ¿Sin qué cosa? Sin fe. Sin fe. A Dios no se agrada con lo que nosotros tenemos y vemos. A Dios se agrada cuando nosotros por la fe avanzamos. Porque si a Dios le queremos agradar con las cosas que tenemos, créanmelo, hermano, que entre más estudiamos y nos acercamos más a Cristo, nos vemos más y cada día más indignos, aún de llamarle a Él Padre nuestro. Pero cuando nosotros nos acercamos a Él por fe, porque Cristo un día dio la vida por nosotros y en su nombre ahora nos acercamos, eso nos da a nosotros
alegría de que por medio de Cristo podemos acercarnos a Él. Ahora, vamos a seguir leyendo el versículo 6. Dice, pero estas cosas fueron ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. A ver, ¿qué fue lo que les pasó a ellos? Ellos codiciaron. Tenían un Pues- problema. ¿En qué mandamiento de la Biblia usted encuentra esas palabras? No codiciarás. Éxodo 20. ¿En Revise usted cuál es el problema. Aquí ¿En dice qué que ellos mandamiento? codiciaron. Ahora, yo no quiero expandir más eso porque nos tomaría mucho tiempo, pero el problema que ellos tuvieron, ¿por qué quedaron en el desierto? Es porque codiciaron. ¿Qué codiciaron ellos? Ahí ya es un trabajo que a usted le queda para que pueda pensar en esto. Y dice el versículo 7, ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, se levantaron ¿a qué? A jugar. A jugar. ¿Qué otro mandamiento habla de esto que les pasó aquí también? ¿Por qué quedaron en el desierto? ¿Por ser qué cosa dice? Jugar, por comer y beber y jugar. Y se levantaron a jugar. Sí, pero dice, no seáis ¿qué? Idólatras. O sea, Por ídolos. ¿por qué se quedaron en el desierto? Por Por idólatras. idólatras. Por codiciar y por idólatras. Ahora, recuerden que eso es un mandamiento, la idolatría. ¿Cuál mandamiento es? 17. El mandamiento número 2. No debemos nosotros hacer ídolos en nuestra vida. Pero sigue el versículo 8. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día. ¿Cuántos cayeron? Miren, hermano, el pueblo de 23,000. Israel pasó tantos problemas. Pero dice que en un día cayeron 23,000. 23,000. Qué terrible, hermanos, estar en una congregación de esas y en un día caer 23,000 por causa de la fornicación. Eso es amargo. Pero esto, ¿para qué se escribió aquí? ¿Para qué nos ha dejado esto el Señor escrito? Dice la Biblia. Para nuestro ejemplo, para que nosotros no hagamos lo mismo que hicieron ellos. Dice, ni tenemos, el 9, ni tenemos a Cristo como también algunos de ellos, ni tentemos a Cristo como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos por el destructor. Todas estas cosas les acontecieron como ejemplo y son escritas para amonestarnos a nosotros sobre quienes los fines de los siglos han, ¿qué cosa? Han venido. Pregunto yo, ¿nosotros estamos en el tiempo del fin, sí o no? Si estamos en el tiempo del fin, el Señor nos está advirtiendo, miren, dice el Señor en otras palabras, cuando nosotros sucede que hablamos de la manera que a Dios no agrada, es sencillamente porque están estas cosas dentro de nosotros. Está la codicia, la idolatría, hay fornicación, etcétera. Eso es lo que está diciendo la Escritura. Nosotros tenemos que tener cuidado la forma como hablamos. Pero es que no es de solamente decir, no, yo no voy a decir esta palabra porque no quiero. No, acuérdese que cuando usted menos sienta, usted la va a decir. Pero de eso dice lo que hay dentro. Y por eso lo que tenemos que velar nosotros es que lo que entra a mi mente y a mi corazón, debo cuidarlo. Quiero decir con esto es, las palabras deben ser cuidadas. Debemos cuidar nuestras palabras para decirlo. ¿Cómo es cuidar? No es en el momento de hablar, sino en qué pongo yo en mi mente. O sea, si yo pongo las palabras de Cristo en mi mente, pues ¿qué va a salir de mi mente? ¿Palabras de quién? ¿Del malo? No. Oh. Si estoy poniendo las palabras de Cristo en mi mente, si estoy leyendo su palabra, ¿qué es lo que va a salir de mi boca? Las palabras que yo tengo. Pero con sabiduría. Bueno. Pero si yo me mantengo oyendo otras palabras que no son las de Cristo,
¿qué palabras van a salir de mí? Malas Son palabras. las palabras que yo no deseo que salgan. Ahora, viendo todo esto, recuerden, Satanás se arrastró a unos del cielo. La tercera parte se trajo de los ángeles, porque usó palabras de mentiras. Adán y Eva, nosotros todavía estamos viviendo la consecuencia de la decisión de ellos, porque le hablaron palabras de mentiras y las creyó. En Isaías describe de que los profetas que hablan mentiras es la cola. Muchas veces, hermanos, nosotros vamos a decir, yo no agarro los textos para hablar mentiras, porque yo no puedo, yo acepto que el sábado es el día del Señor. Eso no es lo que nosotros a veces hablamos, sino son cosas diferentes. Son las cosas que tergiversamos de la manera de entender y ver. Por esa razón necesitamos cuidar la forma que hablamos. El Señor está diciéndonos, miren, en Jesús lo dijo en Mateo, por sus palabras serán ustedes justificados, pero también por sus palabras van a ser ¿qué cosa? Juzgado. Van a ser condenados. Condenado. Entonces, ¿cómo es que las palabras tienen un efecto en mi vida? Efesios 4:29 nos da un consejo de lo que debemos hacer. Efesios 4:29 al 31. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena y sirva para edificación, para que dé gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados para el día de la redención. Toda amargura y enojo e ira, y gritería y maldicencia, y toda malicia sea quitada de entre vosotros. Pregunto yo, ¿necesitamos ser nosotros falsos profetas para hacer estas clases de palabrerías que aparecen aquí? No necesitamos, pero déjeme decirle que falso profeta nosotros entendemos solo aquel que se pone en un púlpito a hablar cosas que no son de la palabra de Dios o que tergiversa la palabra de Dios. Pero yo quiero decirles, hermanos, que es mucho más que eso. Y puede ser que entre nosotros los que quedaron en el desierto eran del pueblo de Dios. No fue un pueblo que no le conocía a Dios. Porque murmuraron contra Dios, se quejaron contra Dios, todo el tiempo estaban quejándose. No hay agua. Y ahí decían ellos, porque no hay agua, entonces para esto nos sacó Dios de Egipto. ¿Para qué cosa? Para matarnos aquí de sed. Para eso mejor me hubiera quedado yo allá. Cuando le faltó comida, dijeron, para eso nos sacó nosotros de allá. Allá nosotros nos sentamos a las ollas de carne, con pepinos, tomate, aguacates, no dice aguacate, ¿verdad? Pero dice cebollas. Vea usted la forma, lo que desagradó a Dios, porque ellos todo el tiempo estaban quéjese contra el Señor, pero lo hacían de cosas que usted podría decir, no, eso no tiene nada que ver. Ni uno de esos entró excepto Caleb y Josué, por palabra de nuestro Dios. O sea, vean ustedes cómo se cumplen las palabras que Jesús dice en Mateo 12. Ahora, Colosenses 4:6. Colosenses 4:6. Mire, Colosenses 4:6. Sea nuestra palabra siempre con gracia, gozada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Ok, lo vuelvo a leer. Sean vuestras palabras siempre, no algunas veces, siempre, con gracia, sazonadas con sal. A ver, o sea que nos está invitando ahora la Biblia que andemos un saco de sal encima para andarle echando sal cada vez que vamos a hablar. Usted sabe que lo que le está diciendo, usted entiende lo que está diciendo la palabra de Dios. O sea, sal. ¿Para qué se le echa sal a la comida? Para que le dé sabor.
Porque se puede sienta. verse bonita la comida, puede verse agradable, muy apetitosa, pero cuando la prueba, ¿qué pasa? Está simple, está fea, se siente mal. Está sin sabor. Y dice, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Pregunto yo, ¿todas las comidas tienen la misma medida de sal? No, Hay algunas más y otras menos, ¿verdad? Ujú, ¿Qué está queriendo decir la palabra de Dios? Hay personas de acuerdo. que usted tiene que ponerle más Esmero. sal, más sabor, más gracia. Y hay otros que poca gracia y ahí está bien. No necesita hacer tanto. ¿Estamos de acuerdo con eso? amén. Ahora, voy a poner algo, voy a compartir con ustedes algo del Espíritu de Profecía y espero que lo podamos ver todos. Aunque sea poco. ¿Se ve muy poco o lo alcanzan a ver algunos? Se ve todo. Ok, voy a leer, lo puse por colores. Esto se encuentra, todo está en este libro del Espíritu de Profecía, la voz y su uso correcto. Y mire lo que dice ahí. El habla es un precioso talento. Este no es un don, es un talento. Usted puede hablar con enojo o en forma agradable. Las dos cosas. Recuerde que hablar en forma agradable no perjudicará su influencia, sino que la endulzará. Si alguien le habla en forma provocativa, no pronuncie una sola palabra. ¿Usted entiende cuando alguien le habla provocativamente? Le puede hablar dulce o le puede hablar enojado, pero usted sabe cuando le están hablando provocativamente. Y dice ahí, la peor reprensión que usted puede dar a una persona que le ha lanzado palabras provocadoras es mantener, ¿qué cosa? ¿Lo alcanzan a ver o no? Es El mantener, silencio. es mantener Silencio. silencio. Silencio, calladito. Hermanos, esta es la sal que usted y yo debemos ponerle a la vida espiritual. Hay personas en este mundo que le hablan palabras provocativas. ¿Sí? Provocativa no quiere decir solo palabras sensuales. Está hablando de que le dicen una palabra para que usted Se enoje. exacto. Para que usted se pique, dicen alguien, ¿verdad? Le dicen dos cositas para que usted se empiece y ahí le agarre, porque saben que lo pueden agarrar por ahí. Eso es lo que hizo Satanás con Eva. Satanás le dijo con que Dios ha dicho de que no coman de todo árbol, y Eva cayó en la trampa de Satanás. ¿En qué? Que ella dice, no, mira, te voy a corregir, ya la regaste, ahí caíste. Ahí cayó Eva. Asimismo, hermanos, hoy en día caemos en los lazos del diablo. Y una forma de hacerlo es como estamos leyendo, personas que provocativamente le hablan. Entonces, cuando usted se sienta que esas palabras son provocativas, el Señor nos da un consejo, manténgase en silencio, póngale sal, hasta que usted pueda hablar con voz que calmada y agradable. Review en Herald, páginas 6 y 7 de 1905. La otra, con el talento del habla debemos comunicar la verdad cada vez que tengamos oportunidad. ¿Qué es lo que debemos comunicar cuando hablamos? La verdad. La verdad cuando tengamos oportunidad. ¿Y qué es la verdad? ¿Es verdad hablar de quién? Del Cristo, de Jesús. Cristo es la verdad. Siempre se debiera usar en el servicio de Dios, o sea, el habla. Pero se abusa mucho de este talento. Se hablan palabras que producen mucho daño. Cristo declaró, os digo que en el día del juicio los hombres darán cuenta de toda palabra ociosa que hablen, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serán condenados. Y ahí están las citas. Yo lo voy a ir pasándolo. El árbol es conocido por su fruto. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. ¿Qué corriente de mal
y desperdicio fluye por el talento del habla. ¿Y cuántos niegan a Cristo por sus palabras? En lugar de hacer una buena confesión de Cristo por su conversación, dicen, no conozco al hombre. ¿Se acuerdan ustedes de este personaje que dijo, no le conozco, cuando le preguntaron, a mí me parece que tú andabas con Jesús? ¿Quién fue? ¿Qué le dijeron esas palabras? ¿Se acuerdan? Porque Pedro. Pedro, Pedrito. tu hablar te dilata que tú anduviste con Jesús. Dijo él, tanto hermanos, qué triste la historia de Pedro en este momento. Él maldijo. Dijo palabras de maldición contra Jesús. Dice, no, yo no le... Así mismo, sin yo decir, no le conozco a Jesús. No lo conozco. Mis palabras, la forma de expresarme con las demás personas, yo digo que no conozco a quién. Al hombre. No conozco a Jesús. Es muy fácil tener una forma de santidad, pero hacer una completa confesión de nuestra fe en Cristo significa que nuestras palabras, nuestra manera de vestir y nuestro espíritu testificará del hecho. Vosotros sois la luz del mundo. ¿Quién son de esta manera honrados? Hace la pregunta. ¿Quiénes son? Mensajes, eso está en Mensajes Selectos, página 74. Que fue escrito en 1897. Vosotros sois la luz del mundo. ¿Quiénes son estos de esta manera honrados? Los que han aprovechado sus oportunidades de aprender a servir al Señor con el don de ¿qué cosa? Del habla. O sea, se procuran estos hablar las palabras de Cristo y no palabras propias. Dios nos está enseñando a nosotros a que utilicemos, hermanos, con mayor solemnidad el talento que Dios nos ha dado de hablar. Pregunto yo, ¿cuántos de los que estamos aquí sabemos hablar? Ahí donde está. O sea, puede hablar, que sepa hablar, ¿verdad? La forma correcta, eso no estoy preguntando. Si no, ¿usted habla? ¿No es mudo? Yo sí. Ahora, ¿cuál es el detalle que el Señor nos quiere enseñar? Es que nosotros aprendamos a hablar de la manera correcta, porque nosotros estamos dañados por el pecado. Esto no debe de dañarnos a nosotros, sino más bien de decirnos, gracias Señor, porque ahora me enseñas que yo pensé que yo podía hablar porque tengo libertad. Y es verdad, el Señor nos dio libertad. Yo puedo decir lo que yo quiera, si yo quiero, pero no todo me es lícito, pero no todo me conviene, dijo el apóstol. Entonces necesitamos meditar en lo que vamos a hablar. Es deber de los jóvenes estimular la sobriedad. La ligereza, las bromas y los chistes resultan en sensibilidad del alma y la pérdida del favor de Dios. Muchos de ustedes no ejercen una mala influencia en otros. Ojo a esto. Y por lo tanto se sienten satisfechos en cierta medida, pero ¿ejercen una influencia para el bien? Pregunta ella. ¿Procuran guiar a otros al Salvador por medio de vuestras conversaciones y vuestros actos? O si ellos profesan conocer a Cristo, ¿tratan de conducirlos a andar más estrechamente con Cristo? Piénsenlo. Ay, hermanos, cuán bonitos son los chistes de este, ¿cómo se llama este? Cantinflas. Que a usted lo hacen reír y a mí también. Pero le pregunto, ¿lo acercan a Jesús? No, pero son sanos. No importa. No inventemos. Dios, hermano, nos ha dado el talento del habla. Le pertenece a Él nuestra lengua, ¿sí o no? Amén. Cuando el Salvador mora en el interior, se revela por las palabras, por el... permítame. Pero el Espíritu Santo no mora en el corazón del que se enoja, si otros no concuerdan con sus ideas y planes. De los labios de semejantes personas se escapan observaciones mordaces que entristecen el espíritu. ¿Recuerda usted que allá en los versículos que leíamos habla del Espíritu Santo? Y desarrollan atributos que son más bien satánicos que divinos. El Señor desea que los que están relacionados con su obra hablen en todo momento con la mansedumbre de Cristo.
Si usted es provocado, no se impaciente, manifieste la misma suavidad de la cual hacía gala nuestro Señor. Qué lindo. Cómo Jesús hacía para trabajar con esa clase de personas difíciles que a Él se le acercaban. Es nuestro ejemplo, nuestro amado Salvador Cristo Jesús, para nosotros poder imitarlo a Él. Como cristianos deberíamos hablar como Cristo hablaría si estuviera en nuestro lugar. Anhelamos ver reformas, pero muchas veces porque las cosas no suceden como quisiéramos. Un espíritu malo vierte gotas de hiel en nuestra copa y otras almas son envenenadas por nuestras palabras indiscretas. Enfadamos a los demás y los incitamos a la rebelión. ¿Se recuerdan aquellos hombres que dijeron, no se podrá entrar allá? Y no vamos a poderlo lograr porque nosotros somos como langostas. ¿Cuántos se volvieron atrás? ¿A cuántos con esa manera de hablar, ellos con esas palabras quedaron frustrados allá, hermanos? O sea, vean la dimensión de las palabras que nosotros hablamos. Como pueden ser de bendición, como pueden ser de maldición. ¿Y cómo mis palabras pueden ser de bendición? Que yo pueda hablar de Cristo. No, que yo tengo no importa, hable de Cristo. No hable de usted, no hable. Yo no tengo que hablar de mí, tengo muchas cosas que hablar, pero eso no tiene nada que ver con usted. La vida que usted y yo necesitamos es la de Cristo. Fíjese la meta de hablar la verdad con amor. Este es otro punto importante. A veces que te voy a decir la verdad y te voy a rajar la cabeza porque esta es la verdad. Dice ahí, fijémonos metas, así como nos fijamos metas. De aquí a tantos años yo voy a tener mi casa y voy a hacerla así, ¿sabes? Fíjese metas de hablar la verdad con amor. Entonces el Señor Jesús, por medio de su Espíritu, suplirá la fuerza y el poder. No mezcle el yo con nada de lo que haga para Jesús. Muestre siempre la humildad y la mansedumbre del Espíritu del Maestro. No censuró la debilidad humana. Jesús no censuró la debilidad humana. Denunció sin reparo la hipocresía, incredulidad e iniquidad. Podría decir yo, eso es lo que a mí me gusta, denunciar la hipocresía, la incredulidad y la iniquidad. Por eso estoy yo aquí como estandarte. Mire lo que sigue diciendo, para que no se confunda usted y yo. Pero habían lágrimas en su voz cuando él los reprendía. Cuando denunciaba eso, habían lágrimas. Cuando pronunciaban sus penetrantes reprensiones, nunca hizo cruel la verdad, sino que manifestó siempre profunda ternura hacia la humanidad. Podía comprender sus palabras y sus corazones eran consolados y alentados. Hablaba de Dios no como un juez vengador, sino como un padre tierno y revelaba la imagen de Dios reflejada en sí mismo. Qué precioso nuestro amado Jesús. Nos enseña que nosotros aprendamos, hermanos. Jesús encontraba acceso a las mentes por el camino de sus acciones familiares. Él perturbaba tan poco como era posible. O sea, en otras palabras, no trataba de intrometerse entre nada. No era así. Él era en cuanto menos era posible. El tren, ahí hay algo que está mal, creo yo, pero el tren habitual de pensamiento, ok, muy bien, el tren habitual de pensamiento de la gente por acciones abruptas o permítame, prescritas, honraba al hombre con su confianza y así lo colocaba en el puesto que correspondía a su honor. Introducía viejas verdades con una luz nueva y preciosa. Evangelismo, páginas 106, 107. Cuando alguien se enoja, oiga estas palabras que están escritas. Cuando alguien se enoja, está tan intoxicado como el que ha bebido una copa. O sea, puede ser de agua, pero usted sabe que no está hablando de agua, está hablando de alcohol. El que se enoja está tan intoxicado como el que ha bebido una copa. Aprendamos la elocuencia del silencio. Qué lindas palabras. Aprendamos la elocuencia del silencio y sepamos que Dios respeta lo que ha sido adquirido por la sangre de Cristo.
Adiestrémonos a nosotros mismos. Debemos subir cada vez más alto y estar cada vez más cerca de Dios. Eliminemos los escombros del camino real, o sea, de la vida que hemos acostumbrado a vivir. Y no sigamos los ejemplos de este mundo, que la gente que no conoce a Jesús se defiende. Si usted le dice una cosa, ellos le van a decir 1000. Entonces, no hagamos así. Si usted se fija que alguien, hermanos, y eso nos pasa todavía, el hecho que seamos cristianos no crea que no se siente. Bueno, no sé ustedes, pero yo, a veces usted va tan tranquilo en la carretera y pasa alguien casi llevándole los espejos o se le mete como que si fuera el dueño de las carreteras. Y verdad que casi le dan ganas a usted de sacar la mano para saludarlo por arriba, por donde sea, para decirle, gusto de verte, no te podía ver si no me pasabas así. Usted sabe lo que le estoy diciendo, cómo nosotros somos hermanos, que hasta en señales, como no nos escucha, entonces hasta con las manos queremos hacer señales. Así está de corrompida la raza humana, pero no para los hijos del Señor, no se les permite eso, porque el Espíritu Santo, el que mora en nosotros, hermanos, no le agrada esa clase de manera de ser. Ahora, dice aquí, debemos subir cada vez más alto y estar más cerca de Dios. Lo leí. Abramos paso para que el Rey pueda caminar entre nosotros. Eliminemos de nuestros labios la comunicación contaminada. Maldecir tiene un efecto doble, que cae más pesadamente sobre el que pronuncia la maldición que sobre el que la recibe. El que disemina semillas de disensión y lucha cosecha en su propia alma los frutos mortíferos. Cuán miserable es el chismoso, el que supone el mal. Es un extraño a la verdadera felicidad. Practicad el hábito de hablar bien de los demás. Pensad en las buenas cualidades de aquellos a quienes tratáis y fijaos fijaos lo menos posible en sus faltas y errores. Cuando sintáis la tentación de lamentar lo que alguien haya dicho o hecho, alabad algo de su vida y carácter. Cultivad el agradecimiento, alabad a Dios por su amor admirable y haber dado a Cristo que muriera por nosotros. Hermanos, Y mientras tanto, vamos a continuar con la música viva esta noche aquí en el nivel 9. Austin, váyase para allá con esa bulla, por favor. podemos nosotros, hermanos, debemos pensar, el enemigo usa palabras para desanimar a otros del camino de la fe, para hacerles juicio, un juicio malo, un juicio que no es de Dios. Pero también Cristo utilizó palabras para el cansado y el abatido, que le daba esperanzas de que el cielo estaba trabajando por él, que el Padre había dado un regalo para que él pudiera ser vuelto a donde él anhelaba estar. Qué lindo es saber, hermanos, que Dios nos ha dado el talento de hablar. Pero ¿qué vamos a hacer con el habla? Hoy, en este tiempo que estamos, es necesario hablar palabras, pero palabras que lleven ánimo a otros. Comuniquemos el mensaje el mensaje de Cristo. No comuniquemos mensajes que no tienen nada que ver con Cristo. Hermanos, yo quiero de verdad, yo quiero que Cristo sea entronizado en nuestras vidas. Hablemos, mire, si usted tiene Facebook, hable de Cristo. Yo puedo hablar lo que yo quiera, hermanos, pero no nos permite, ahora no somos nuestros, nos compró Cristo con su sangre. Debemos hablar palabras de vida, pero hablemoslas de corazón. Saquemos del buen tesoro, si Cristo es el que está en el corazón, del buen tesoro que hay dentro, de él hablaremos. Que esto se haga una realidad de nuestra vida. Hoy es tiempo, hermanos, porque por sus palabras, por mis palabras, habrá un final feliz o un final triste. Eso lo dijo Jesús, no lo digo yo. El Espíritu Santo se siente triste cuando usted y yo hablamos palabras feas. Salen palabras feas de nuestra boca.
Pregunto yo, ¿no es cierto que oramos nosotros todos los días para que Dios nos dé su Espíritu? Y si el Espíritu de Dios está en nosotros y camina con nosotros y nos está guiando, ¿acaso Él no oye lo que estamos hablando? Pues tengámosle temor a Él, no a las personas. Y que Cristo, hermano, nos dé la abundancia de su belleza que Él tenía al hablar, palabras que honren y glorifiquen su nombre. No le hagamos lado ni le hagamos fama al enemigo de Cristo, porque es el que nos ha hecho pedazos a nosotros. Por eso es tan importante que aprendamos, hermano, no seamos la cola del diablo, seamos las manos y los pies de Jesucristo. Que Dios nos bendiga en esta hora. Amén. Amén, hermano. Mueve la cámara tantito, hijo. Juni, muéveme la cámara tantito, Eli. Hermanos, para finalizar vamos a entonar el himno 241. El que guste puede ponerse de pie para finalizar, hermanos. Dame la vuelta poquito, mamá, poquito. Ahora hacia arriba. Hacia arriba, un poquito. No. Ok. Si fui motivo de dolor, oh Cristo, si por mi causa el débil tropezó, si en tus pisadas penetrar no quise, perdón te ruego, mi Señor y Dios. Escucha, Dios, mi confesión humilde y líbrame de tentación sutil. Preserva siempre mi alma en tu rebaño. Perdón te ruego, mi Señor y Dios. Si vana y fútil mi palabra ha sido, si el que sufría en su dolor dejé, si egoísta fui en mis motivos, perdón te ruego, mi Señor y Dios. Escucha, Dios, mi confesión humilde y líbrame de tentación sutil. Preserva siempre mi alma en tu rebaño. Perdón te ruego, mi Señor y Dios. Oramos. Amén. Padre eterno que estás en los cielos, gracias te damos por tu palabra. Pero hoy, Señor, no nos queda más que decirte perdónanos. Porque tú más que nadie sabes, Señor, lo que nuestros labios han hablado hasta el día de ahora. Y no podemos sino decirte, Señor, que la sangre de Cristo pueda limpiarnos de toda maldad. Purifica, Señor, nuestra lengua
Queremos, Señor, honrarte con todo lo que somos, todo lo que nos has regalado. Gracias por darnos la oportunidad de poder tener el talento del habla. Pero, Señor, al mirar en tu palabra lo que hasta ahora quizás hemos hablado, aunque somos felices porque podemos comunicarnos con otros, pero también, Señor, nos sentimos mal y casi te pudiéramos decir, mejor hubiéramos sido mudos. Pero tú quisiste, Señor, que nosotros pudiéramos hablar. Ahora, Señor, pon tus palabras en nuestros corazones. Grábalas, Señor, y que podamos hablar palabras, pero palabras que sean de fe. Palabras, Señor, que puedan alcanzar hasta los fines de este mundo y trascender a la eternidad. Señor, ayúdanos. Yo no sé, Señor, mis hermanos allí escuchando, Señor, yo no lo sé como tú, pero tú has hecho algo en mi vida. Y anhela, Señor, que yo pueda cambiar mi manera de hablar. Ayúdame, Señor, a ser diferente. Te ruego, Padre, por todos aquellos que decimos ser hijos tuyos, que podamos, Señor, comprender cuán importante es hablar de tu grande nombre. No queremos, Señor, hablar y hacer grande más al enemigo tuyo, sino queremos hablar del que verdaderamente es grande, tú, oh Dios. En esta hora te pido, Señor, que te quedes con nosotros en el resto de sábado y podamos tener esa comunión contigo especial. En el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Que Dios lo bendiga en esta feliz tarde. Que tenga una feliz tarde. Igualmente. Y buen provecho para todos. Gracias. Gracias, igual. En la tarde ¿Cómo? va a haber el programa en la tarde. Sí, va a haber sociedad de jóvenes. Ahí va a llegarles el Zoom. Hermano.